corresponde a neoplasia. ¿Bien? En neoplasia lo que ustedes van a ver, todas las lesiones benignas y su contraparte maligna, ¿no? A veces lesiones que se puedan dar en la piel, en la mucosa, ¿no? A veces en el estroma, ¿no? Tejido muscular, en hueso, todo tiene una parte benigna y una parte maligna. Entonces, lo que vamos a ver ahora simplemente son ejemplos de todo este tipo de neoplasias que hay. En realidad, la patogenia y todas estas cosas van a ser estudiadas con mayor detalle cuando ustedes hagan ya su patología especial, ¿no? Ahí van a ser mejor estudiadas. Ahora simplemente vamos a llevar a cabo el nombramiento y algunas características, porque por su mismo ciclo que están llevando patología general, son los cambios ultraestructurales que se dan, ¿no? En estas técnicas. Ya en patología especial, ahí sí ya vamos a ver con mayor detalle cómo se dan cada uno de estos. Supongo que ahora en patología general también están dando solamente generalidades y muy pocas particularidades de cada una de las lesiones. Bien, así que comencemos con las lesiones elevadas, ¿no? Estas lesiones elevadas a veces se pueden dar en la piel o se pueden dar en la mucosa. A veces en la piel las lesiones elevadas a veces se llaman pólipos, ¿no? Los pólipos, ¿no? Escamosos son lesiones. La contraparte de esta lesión que se da en la superficie de la piel serían los carcinomas, ¿no? Las lesiones malignas son los carcinomas escamosos, ¿no? Y donde también hay un epitelio escamoso, bueno, son los papilomas, ¿no? Son los epitelios escamosos y también el carcinoma escamoso. A nivel del intestino, a nivel de mucosas glandulares, se van a dar las lesiones elevadas. Y dentro de estas lesiones elevadas tenemos los pólipos, ¿no? A veces podemos encontrar los pólipos benignos y los pólipos malignos. Entonces, los pólipos que vamos a comenzar todas son estructuras elevadas. Y acá lo que vamos a revisar con mayor detalle son los pólipos malignos, denominados también los adenomas. Dentro de estos pólipos decimos que es toda elevación de la pared gastrointestinal hacia la luz, ¿no? Constituida por cualquier tipo de tejido, sea este de origen mucoso, submucoso o incluso más profundo, y puede ser de naturaleza neoplásica, como son los adenomas, reactivo, a veces son los pólipos inflamatorios, o también congénitos, como son los amartomas. Todos forman lesiones elevadas, ¿no? O sea, son los pólipos. Entonces, en general, ya tenemos ahí qué cosa es una lesión elevada, y esta lesión elevada se denomina pólipo, ¿no? Muy bien. Ahora, estos pólipos pueden ser pólipos, algunos neoplásicos y otros pólipos no neoplásicos. Los pólipos no neoplásicos, lo que figuran hacia abajo, los pólipos no neoplásicos, son en que el 90% de los pólipos no neoplásicos corresponden a los pólipos hiperplásicos, ¿no? Esos son los pólipos hiperplásicos que también se van a dar a este nivel del tracto gastrointestinal. Otros pólipos no neoplásicos, tenemos también los pólipos inflamatorios, también, ¿no? Los pólipos linfoides y los amartomas, ¿no? Que ya tienen que ver con componentes genéticos. Esas son las lesiones no neoplásicas. Las lesiones neoplásicas tenemos ahí a los adenomas. Recuerden que todos los adenomas generalmente, todos los adenomas muestran cambios displásicos. Todos los adenomas. Estos adenomas pueden ser de tres tipos: los adenomas tubular, adenomas vellosos o adenomas túbulo-vellosos, ¿no? Son los tres tipos de adenomas que se llaman: adenoma tubular, adenoma velloso y adenoma túbulo-velloso.
La displasia que podemos encontrar en estas lesiones elevadas adenomatosa pueden ser de bajo grado o displasia leve, o de alto grado, displasia moderada severa. E inclusive podemos encontrar cánceres en todas estas lesiones poliposas, ¿no? Estas lesiones poliposas, entonces, sabiendo entonces que los adenomas se le considera esto como una lesión precursora de las neoplasias malignas. Muy bien, hasta ahí estamos viendo cómo es estas lesiones. Entonces, la forma, cómo se clasifican también de acuerdo a su forma y de acuerdo a su crecimiento. Esto son los adenomas. Bueno, no vamos a entrar a adenomas cerrados, sésilas cerrados, etcétera, eso no, porque ya lo vamos a ver después. El adenoma tubular, ¿no? Entonces tenemos que ya habíamos dicho que puede ser el adenoma tubular, adenoma velloso o túbulo velloso. Entonces el tipo más frecuente nace de una proliferación de células epiteliales displásicas de la mucosa a partir de una mutación. ¿Y cuál es esta mutación? El gen APC y la beta-catenina. Esto en realidad se comienza a producir toda la imagen que ustedes ven abajo. Entonces, eso es la secuencia, cómo se va a producir un adenocarcinoma de colon. El adenocarcinoma de colon, entonces, primeramente comienza a haber un bloqueo de repente del gen del APC. De repente comienza a hacer una actividad de la beta-catenina. Y de repente sale el KRAS, ¿no? Entonces ahí ya comienza la proliferación maligna, ¿no? Entonces comienza con todas estas lesiones, secuencia, y termina con una proliferación celular que es el adenocarcinoma. Muy bien, entonces, desde el punto de vista etiológico, entonces la mayoría, desde el punto de vista etiológico, entonces tiene esto un factor genético, ¿no? Y que se da por mutaciones, ¿no? A partir de la vida del gen de APC y de la beta-catenina, ¿no? Y si pueden ustedes acordarse también del gen KRAS, también no hay problema, ¿no? Entonces cualquiera de esos factores etiológicos pueden dar lugar a estas lesiones, ¿no? Elevadas. Muy bien. La mayoría de estos son asintomáticos. ¿Cuál es la sintomatología que produce? No produce sintomatología en realidad. Los pólipos hiperplásicos generalmente son pequeños, miden hasta 5 milímetros. Los pólipos adenomatosos son mucho más grandes, ¿no? Ya miden a veces 1 o 2 centímetros, estos pólipos adenomatosos. Dependiendo del tamaño, a veces hay pólipos, dentro de los pólipos adenomatosos, tenemos el pólipo velloso, que es el más grande. Y el pólipo velloso también tiene la posibilidad de generar o virar al adenocarcinoma, ¿no? Entonces, eso es una de las condiciones, eso es una de las secuencias que van a darse con estas lesiones que pueden dar tranquilamente cambios a los adenocarcinomas. Entonces, la mayoría son asintomáticos, ¿no? Entonces son asintomáticos, no dan síntomas, ¿no? Salvo, como le dije, el tamaño, dependiendo de ello y dependiendo del tamaño. Son encontrados por vía endoscópica, o sea, que el previo examen, a veces se le hace un examen y se encuentra una lesión elevada. Bien, entonces, la morfología de estos pólipos, ¿qué forma es? A veces pueden ser una forma sésiles o forma pedicular. Son las dos formas que pueden haber, de formas sésiles y pedicular. Las formas pediculares, y que están localizados mayormente a nivel del recto sigmoide, ¿no? Bien, el riesgo de malignización de los adenomas depende del tamaño, depende también del grado de displasia y de la arquitectura que tenga ellos, ¿no? Entonces, por eso se dice que el velloso es el más probable o el más maligno, digamos así, ¿no? O sea, la que tiene mayor posibilidad de generar adenocarcinoma. Muy bien. Se considera un promedio. ¿Cuánto tarda
un adenoma en transformarse en un cáncer maligno. A veces se dice que se tarda 10 años, sobre todo estos adenomas, ¿no?, en transformarse un pólipo adenomatoso en cáncer. Se recomienda, por eso, es la prevención. Si esto aparece, si esta lesión aparece por encima de los 55 años y se les recomienda a todos, hombres y mujeres en general, que después de los 50 años se realizan una colonoscopía, es con esta finalidad. Finalidad es la detención de estas lesiones elevadas. Puede ser un pólipo hiperplásico, no hay problema, eso no se transforma en cáncer. Pero si es un pólipo adenomatoso, entonces eso hay que extirparlo y hay que sacarlo. Y de acuerdo a sus características histológicas, que puede ser de bajo grado, o puede ser de alto grado, o puede ser adenoma tubular, o puede ser un adenoma velloso o túbulo velloso, también entonces allí el gastroenterólogo va a seguir o va a hacer una planificación de exámenes a futuro que se le debe realizar a estos pacientes, ¿no? Entonces no es que cada 6 meses me voy a hacer una colonoscopía, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que se encuentre, se le programará. Pero lo ideal sería pues cada 2 años, ¿no?, porque uno no sabe genéticamente cómo es que se va a desarrollar estos tipos de cáncer. Muy bien, entonces estas son las presentaciones que se van a dar en estas lesiones elevadas. Este es igual también, solamente que abajo era para ver toda esta secuencia de adenoma a cáncer. Las lesiones, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí macroscópicamente cómo se presenta. Macroscópicamente se presenta como una lesión sésil, como la que está abajo, sésil, como esa rojita que está abajo, ¿no?, o pedunculada, ¿no?, que la pedunculada que presenta un tallo, ¿no?, un tallo. Entonces, esto es las dos lesiones. La superficie es un aspecto rojizo, a veces congestivo, liso puede ser, también como la que se presenta en la parte izquierda, o aquí como se ve, con unas formaciones nodulares, congestivas y de aspecto hemorrágicos algunos de ellos, ¿no? Entonces, todo esto es la característica macroscópica que se pueden ver. Aquí lo tenemos, entonces, miren ustedes histológicamente, es una lesión elevada pedicular, ¿no? Esta es la lesión. Entonces, yo les preguntaría, si esa es una lesión, ¿qué diferencia o qué alteraciones o qué características llamativas son lo que o estamos viendo? Porque todos estamos viendo ahí. La lesión que parece un sombrerito arriba, esa es la lesión adenomatosa. Y la parte inferior, ¿no?, entonces toda esta zona es el tejido normal. Bien, ¿qué cosa es lo que ven ustedes allí? Hipercromasia. Hipercromasia, muy bien. Una. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué están viendo ahí? Ahí ya con ese se acuerdan, todos ya se acuerdan para su examen. ¿Qué más? ¿Qué más se ve ahí? ¿Ah? La formación estística no es tanto así, hay otra más importante. Glándulas displásicas. ¿Ah? Glándulas displásicas. Claro que no escucho bien. Sin miedo. Menos luz en la... Bueno, puede ser menos luz, ya. Puede ser, pero hay otras cosas más llamativas, ¿no? Además de la hipercromasia, además del incremento, por ejemplo, la estructura tubular, todas son estructuras tubulares de lo que ustedes ven, ¿no es cierto? Y una progresión más basofílica. ¿Qué más? ¿Cuál es la característica? ¿Cuándo dicen ustedes que es un colon? ¿Cuál es histológicamente por qué se caracteriza un colon? En relación, por ejemplo, con el intestino delgado.
Células caliciformes. Las células caliciformes. Células Entonces vean caliciformes. ustedes, arriba ven células caliciformes, No, no. muy escasas o no hay. Y miren ustedes abajo las células caliciformes. Entonces ese es un buen dato, ¿no es cierto? La disminución o ausencia de las células caliciformes. Entonces ahí ustedes la tienen ya y uno ionar. Entonces, tranquila. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa pueden ver ahí? ¿Qué otra cosa? También llama la atención. Lo voy a orientar. Miren, si esta es una célula, si esta es una glándula normal, miren ustedes los núcleos que se disponen a nivel basal. La polaridad. Entonces, y estos núcleos ya son más llamativos, son más grandes, ¿no? Y ahí se nota, ¿no? Se nota ahí muchas veces. Si ustedes quieren, entonces acá, nosotros notamos acá. Miren ustedes acá, ¿no? Y todos ellos son unos núcleos como alargados. O sea, estos núcleos como se ven más hipercromáticos y más grandes en relación a estos núcleos pequeñitos que se ven acá, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que llamaría la atención. ¿Puede haber infiltrado inflamatorio? Bueno, puede haber también. Acá tenemos otra. Este adenoma, miren ustedes, tenemos acá, en esta zona es una formación adenomatosa acá también. Por aquí también hay otro poquito. En relación a lo normal, miren ustedes cómo se ve. Este es un tallito. A veces ustedes, no quiero entrar, como le dije, en detalle, porque estos de repente ustedes les van a leer en su libro y de repente los adenomas se clasifican en tipo 1, 2, 3, 4, 5. Y eso está de acuerdo a la relación de esta proliferación celular, de acuerdo a la tipia, de acuerdo a la invasión a la lámina propia y de acuerdo a este es el tallo. Este es el tallo. Entonces puede invadir el tallo también, ¿no? Entonces ya acá eso ya lo van a ver después. Estamos viendo acá las características histológicas, miren ustedes ahí. Entonces, si yo tengo todo ese arbolito y yo solamente veo una partecita de esa formación, ¿no? De esa pérdida o disminución de esas células caliciformes con esa disposición, con esa hipercromasia y esa disposición nuclear, eso es un adenoma. Asiste una partecita nada más, no, ese es un adenoma. Entonces, ahí decía pólipo adenomatoso. Ahora, ¿qué me faltaría? Ver el grado, ¿no? Pólipo adenomatoso. ¿Listo? Ahora, el grado, habíamos dicho que es de bajo grado o de alto grado, ¿no? Entonces, estos pólipos adenomatosos, que puede ser de bajo grado o alto grado. Ustedes tienen un esquema al costado. Normalmente, lo que faltó es ponerle otra imagen de una glándula normal. ¿Por qué? Porque la glándula normal tiene, además de la célula caliciforme, los núcleos basales pequeños. Núcleos basales pequeños. En los de bajo grado, ¿qué cosa es lo que encontramos? Estos núcleos basales pequeños se comienzan a alargar, aumentar de tamaño y son núcleos alargados, ¿no? Eso es lo característico que vamos a encontrar. Entonces hay una pequeña hipercromasia, disminución, para comenzar, entonces, disminución o ausencia de células caliciformes, para comenzar, ¿no? Disminución o ausencia de células caliciformes. Luego tenemos que estos núcleos que son redonditos se comienzan a hacer más hipercromáticos y comienzan a adelgazarse, comienzan a alargarse, unos núcleos largos se pueden ver, ¿no? La hipercromasia nuclear entonces tenemos. Y la otra es que estos núcleos a veces en esa disposición alargada, uno se pone más abajito, otro más arribita, otro en medio, entonces crea una pseudoestratificación. Entonces se crea una pseudoestratificación. Pero no compromete todo el espacio glandular, no lo compromete, ¿no? Todo el espacio glandular no está comprometido. Me refiero a la pared de toda la glándula, no están comprometidas. Entonces se ve hacia arriba, nosotros siempre vemos un espacio clarito de la estructura glandular. Eso es la atipia o adenoma con displasia de bajo grado. Los adenomas con displasia de alto grado, entonces estos núcleos, que ya hay una hipercromasia nuclear,
que ya estos núcleos que se han alargado, entonces se engordan, se vuelven unos núcleos rechonchos, ¿no? Se engordan estos núcleos y comienza a haber ya alteración atípica mucho más marcada. Entonces, mientras ya son larguitos, acá miren ustedes, son, ¿no?, regordetes, cortos, y comienza a estar a determinado nivel. La pseudoestratificación es más, y que comienza a comprometer toda la pared glandular, toda la pared de la glándula. ¿Puede haber mitosis? Sí, puede haber mitosis. ¿Hay pleomorfismo? También ya hay pleomorfismo en este caso. Entonces, cuando vemos nosotros que todo esto, ya hay una hipercromasia, hay un engrosamiento nuclear, ¿no? Hay pseudoestratificación con compromiso de toda la altura o toda la pared, entonces eso ya es un adenoma de alto grado, que puede haber mitosis, puede haberlo, ¿no? Entonces, y la estratificación es mucho más marcada. Entonces, eso ya consideramos nosotros que ya no como displasia leve, sino displasia severa o displasia de alto grado. E inclusive puede haber entonces también la arquitectura de los túbulos. Ya no están separaditos, sino ya se comienzan a pegar unos a otros también, ¿no? Entonces, eso, y a veces le dan un aspecto medio criboso o piriforme. Esas son las características, ¿no?, que hay que tener en cuenta. ¿Qué cosa es lo que yo le pediría? Simplemente, bueno, si ustedes me describen lo que está arriba y listo, punto, se acabó, ¿no es cierto? O lo que está abajo, descríbanlo ahí, ¿no? Entonces, como características nucleares que se puedan presentar. Muy bien, ahí tenemos, miren ustedes, otra hacia arriba. Entonces, ¿cómo se está iniciando esta formación adenomatosa? Y hacia abajo y en dirección a la derecha, ¿no? Esto hay una estructura normal. Pero ustedes pueden ver desde la superficie, cómo se está comenzando a iniciar. Miren ustedes acá, la pérdida notoria de estas células caliciformes, solamente se ven en algunos, ¿verdad? Acá igual, acá hay una tendencia a disminuir la hipercromasia y el alargamiento que se da y crecimiento y alteraciones nucleares que se ven son bastante evidentes. Este es un adenoma, ¿no? Estas son lesiones adenomatosas. Bien, ahora, por la característica, es un adenoma de bajo grado, con displasia leve o displasia bajo grado. Muy bien, ahí tenemos otra. Acá ya comienza la diferencia, ¿no? Porque ya, miren ustedes acá, los núcleos son mucho más evidentes, son más grandes, un poquito más rechonchitos, pero acá puede haber displasia de bajo grado. Acá, en parte, ya comienza a ser la pseudoestratificación mucho mayor, acá cada vez se mantiene, acá ya es mucho mayor. Esto es posible encontrarse. Cuando ustedes vean la lesión adenomatosa, no todo tiene que ser alto grado, no todo tiene que ser bajo grado. Pero ¿qué manda ahí? Si yo encuentro casi todo así, pero una parte encuentro esta zona de alto grado, entonces ahí, ¿qué es lo mandatorio? Lo más maligno, adenoma con displasia de alto grado. Así tiene que ser. Entonces, si yo le muestro una lámina como esa, entonces la descripción está más detallada a lo de alto grado, ¿no? Pero la descripción en realidad casi es semejante, casi es similar, solamente con algunas consideraciones que se van a dar. Y ustedes lo tienen ahí, ¿no? Hacia arriba, benigno, maligno, adenomatoso, hacia abajo, y a su izquierda, miren ustedes, un adenoma de bajo grado, y a su derecha, un adenoma de alto grado, con todas las características que ya se le han mencionado. Entonces, muy bonita esas fotos como para examen, ¿no? Son los adenomas, lesiones adenomatosas. Muy bien, ¿preguntas con respecto a esto? Ok, estamos entonces, pasaremos a ver qué sigue. Perdón, en el diagnóstico tenemos que especificar si es de alto grado. No, esa es la descripción microscópica. En la descripción microscópica. Claro, en el diagnóstico, ¿cuál sería? ¿Qué cosa es? ¿Qué órgano es? Colon. Diagnóstico. Pólipo adenomatoso. ¿Listo? Ajá. En la descripción microscópica, sí.
En la descripción de micrococos son lesiones elevadas que se caracterizan por ser de alto o bajo grado, que pueden ser lesiones elevadas premalignas de alto o bajo grado, ¿no es cierto? Y se caracteriza histológicamente por presentar tal, todo lo que sea. Muy bien. Miren cuántas características son, ¿eh? Después no vengan que yo puse con la justa una y ya quiere que le valga. Bueno, este es el condrosarcoma. El condrosarcoma también es una lesión maligna, ¿no?, de los huesos. También no voy a entrar en mayor detalle, ¿no?, de esta lesión. Simplemente es un ejemplo de lesiones malignas o de todas las neoplasias que se están presentando, ¿no? Bien. El condrosarcoma es un tumor maligno de hueso que afecta principalmente a las células del cartílago. Entonces, y esto lo podemos encontrar generalmente en huesos planos, pero puede ser en el fémur, en la pelvis, en el húmero, en el omóplato, la rodilla, en la columna, etc. Podemos encontrar ahí estas lesiones, ¿no? Bien, el condrosarcoma, la localización a veces puede ser intramedular, dentro del hueso, como lo muestra ahí en esta macroscopía, por ejemplo. Puede ser intramedular, acá, o puede ser periférico también, ¿no? Esto tenemos, imaginen acá, a nivel del fémur. Condrosarcoma a nivel del omóplato, miren ustedes, condrosarcoma a nivel del maxilar. Entonces, en cualquier sitio puede haber esta lesión con sarcomatosis. La etiología, estos condrosarcomas pueden darse primarios o pueden ser secundarios, ¿no? O sea, el condrosarcoma primario es la causa, entonces no se desconoce, ¿no? Entonces, la etiología es desconocida para el condrosarcoma primario. Pero hay otro condrosarcoma, el condrosarcoma secundario. Y el condrosarcoma secundario puede ser central o puede ser periférico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de condrosarcoma secundario, es porque ha existido una lesión benigna previa, ¿no? Y que esta lesión benigna se ha transformado a una lesión maligna. ¿Y por qué se le llama central? Porque hay algunas lesiones que son, por ejemplo, el encondroma. El encondroma es una lesión, ¿no?, de cartílago que se localiza a nivel de los huesos tubulares de la mano y de los pies. Entonces, ahí tenemos, es a nivel central. Y el periférico es cuando ha existido una lesión previa, que es el osteocondroma. El osteocondroma, para que lo sepan, es la neoplasia benigna más frecuente de hueso. Es la neoplasia benigna más frecuente de hueso. Y estos osteocondromas pueden tener una forma sesi o también puede ser pedicular. Sesi sin tallo, pedicular con tallo. Lo curioso de este condrosarcoma es que ya sea sesi o sea pediculada, ¿no?, sea pediculada, en la superficie, toda la superficie externa, va a ir recubierta por un tejido cartilaginoso. Ese tejido cartilaginoso tiene una medida. No debe pasar más de 3 milímetros. Si supera la parte condroide superficial, tiene 4, 5, 6 milímetros, entonces el patólogo está en la obligación de hacer los cortes necesarios o incluir todo el tejido. ¿Para qué? Para descartar que no estemos en una transformación maligna de estos osteocondromas, ¿no? A eso es lo que se le llama también la localización periférica. Y también tenemos ahí otro condrosarcoma secundario que también se puede presentar asociados a la enfermedad de Ollier o al síndrome de Maffucci. Son lesiones también que se pueden presentar, son secundarias, ¿no? Entonces ya ustedes saben qué cosa es lo que está pasando. Entonces cuando le pregunten sobre o acerca de los factores etiológicos que
puede darse en esta lesión. Muy bien. ¿Por qué se caracteriza clínicamente? Vamos a ver. Generalmente esta es una lesión que se presenta en paciente mayor. Sobre los 60 años aparece esta lesión, ¿no? Muy raro que se presente en gente joven. Y esta lesión, una de las características que va a llamar la atención es el dolor. El dolor es lo que llama la atención. A veces, algunas veces puede ser porque está en el omóplato, como lo hemos visto, grandes lesiones tumorales, masas tumorales, o a nivel de repente así maxilar, o el hueso, ¿no? Como se ve ahí en la imagen, o de repente en el fémur. Pero algunas veces puede darse también a nivel de la cadera, ¿no? Entonces, listo, entonces ahí la característica histológica es mucho más variada. No vamos a encontrar, cuando se le diagnostica esto, ya es un cáncer bastante avanzado. Entonces, y una de las características del dolor, y sea donde sea, imagínense ustedes donde está la disminución de la funcionabilidad del órgano en que se encuentra localizado, ¿no? Entonces, el dolor y la impotencia funcional. Esos son los primeros síntomas del dolor, ¿no? Y luego viene la falta de funcionamiento del órgano comprometido. Cuando esto avanza, ya comienza, como toda neoplasia maligna, aparecen otras sintomatologías. Y estas sintomatologías que pueden parecer fiebres, puede ser proceso infeccioso, sedimentación, etcétera, ¿no? Baja de peso, todo eso ya como consecuencia de estos casos avanzados. Imagínense en este niño que tiene un